y lo arreglé de lo que recién los confundí, de que una cosa era trabajar con 300 empresas y otra cosa era trabajar con 3.000. Bueno, por eso no nos daba, porque no estábamos comparando, o sea, a ustedes sí les daba, yo decía, ¿por qué se tiene que acercar a 99? Lógico. Si trabajamos con hipergeométrica con 3.000 o con binomial con 3.000, o sea, por ende cambió de 300 a 3.000, ahí teníamos esa, y cambié la variable, y cambié la variable. Bueno, después te los mando, pero era un poco lo que le estaba diciendo. Bueno, vamos a ir ahora a Poisson. Poisson, acá estamos. Es muy cortito, ¿sí? Habla de la distribución de Poisson. La función de cuantía, ¿sí? Tiene esta forma, también se obtiene como un valor, como el límite, como es un número neperiano, cuando el límite de n tiende a infinito, y bueno, llegamos a esta función de cuantía. Pero lo importante es que reconozcan la variable, ¿sí? La función es un dato, ustedes tienen el software o las fórmulas o las tablas, que también tienen tablas. En la binomial, en la geométrica, no se los dije, pero no hay tabla porque sería imposible con todas las combinaciones posibles. Entonces, en la presencialidad, si no pueden usar un software, lo que se les pide es que con la fórmula utilicen generalmente con el número combinatorio. De Poisson sí hay tablas, de Poisson o Poisson, se puede pronunciar en verdad de francés. La variable sí cuantifica cantidad de éxitos. A ver si perdón, me parecía que me había estado comiendo una presentación. El experimento de Poisson, para hablar primero del experimento de Poisson, habla de la variable es discreta, también es dicotómica, también hay independencia, y se va a conocer la cantidad de veces que ha ocurrido, ¿sí?, el éxito en un determinado tiempo o espacio, y a eso se lo llama tasa de ocurrencia. Este experimento de Poisson dice que no tiene memoria. ¿A qué lo quiere referir? Por ejemplo, vamos a un ejemplo específico para que ustedes, a ver, no se cumple en toda situación de la vida real, pero solamente va a modelar este tipo de situaciones. Cuando, por ejemplo, la variable, como es número de resultados que ocurren durante un intervalo dado de tiempo o espacio, se ocupa mucho en los problemas de colas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando estoy en un supermercado y digo, bueno, a ver, logré, mi situación me explican, que se ha analizado, y bueno, que en un modelo, por ejemplo, que en un determinado supermercado hay un grupo de cajeras, atienden, por ejemplo, en promedio, vamos a decir, por ejemplo, 6 clientes por hora. 6 clientes por hora en promedio. Ahí el tiempo es 1 hora. ¿Está bien? Podríamos sacar proporcionalidad, entonces en 2 horas sería 12. En media hora sería 3. ¿Está bien? Eso, ¿por qué vamos a poder sacar una proporcionalidad con Poisson? ¿Por qué? Porque va a decir que no tiene memoria, por lo tanto va a considerar la independencia de hora tras hora, es decir, no va a considerar, es decir, no va a contemplar que puede haber una modificación, ¿sí?, de una determinada hora a otra determinada hora, sino que este promedio se mantiene constante de intervalo a intervalo. Entonces vamos a poder utilizar esto que yo les digo, de trabajar, si se me da la tasa de ocurrencia en 1 hora, podré deducir qué pasa en 15 minutos, podré deducir qué pasa en 5 horas, simplemente utilizando una regla de 3 simple, una proporcionalidad. ¿Y quién es esa tasa de ocurrencia? Es un promedio. Es un promedio. ¿Y cómo se logró ese promedio? Con el concepto, no lo van a tener que buscar, pero para que entiendan,
¿sí? Y bueno, el supermercado tomó distintas cajeras y fue analizando en una hora o en un determinado tiempo, y bueno, a ver, ¿qué pasó? Y bueno, me atendió 5 clientes, después me atendió 6, después me atendió 10, después me atendió 8, después me atendió 9. Está bien porque es un promedio, por eso dice que no tiene memoria. Pues ustedes van a decir, sí, profe, pero a ver, ¿cómo me va a decir eso en una teoría de cola si no es lo mismo que atienda una cajera a las 8 de la mañana o que atienda a las 12 del mediodía? Está bien, pero es un promedio la tasa de ocurrencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Observando todos estos valores, lo que saca luego de la observación se llama lambda, le va a llamar, que en verdad es la mu, es mu, tasa de ocurrencia. Fue obtenido de este concepto de cantidad de clientes que se atendió en una hora, una cajera, ¿sí? Determinado en todo tipo de horario, por lo tanto, se dice que no tiene memoria, ¿sí? En lo que pasó en una hora con respecto a lo que pasó a la siguiente, está sacando un promedio, no hay problema, podemos hacer esta relación que yo les estoy diciendo. En verdad hay todo un tema de que habla el experimento de Poisson, es muy interesante leerlo, ¿sí? En verdad no le vamos a dedicar más tiempo porque con eso para lo que tomamos alcanza, pero es bastante interesante leer qué misiones cumple, pero más o menos lo que yo les he dicho, ¿no? O sea, de lo importante. Está analizado en algunos textos muy matemáticamente, porque habla de infinito, pero bueno, es bastante interesante. El modelo, como recién les presenta esta presentación, la función de cuantía es a la menos lambda, lambda a la x por x factorial. Como habla, si siempre voy a tener el número en lambda, va a ser mayor que 0, no va a tomar. Y la variable, miren lo interesante, que no es menos importante. La binomial, creo que, no sé si se los dije, pero la variable binomial toma valores entre 0 y n. La variable hipergeométrica vimos que podía tomar valores entre 0 y n o entre 0 y k, según las condiciones que cumpliera. Bueno, el Poisson va a tomar valores mayor a 0. Listo. No puedo decir otra cosa. ¿Por qué? Porque en verdad, de repente, si está en una caja rápida, podrá ser que en verdad trabaje, o sea, a ver, perdón, no fui con el ejemplo adecuado. Por ejemplo, la cantidad de clientes que atienda en función de la demanda, del tiempo, de los productos que sea, podrá ser en una hora no asistió nadie, por lo tanto no atendió a nadie, o atendió a uno, o atendió a dos, y de repente puede ser que atienda a muchos, porque, por ejemplo, como les digo, compra un artículo. Otro ejemplo que se vea esto, si pensamos, por ejemplo, en la cantidad de urgencias que atiende el NOTI por hora, o un determinado hospital por hora, y bueno, puede ser que en una hora determinada no llegó ninguna urgencia, pero también como está trabajando es posible que a una, dos, y pensando en una situación crítica de algún siniestro, y bueno, puede que posiblemente todo de tomar valores mayores, pero es posible, no sé hasta cuándo, no sé. En términos de probabilidad, según el lambda, esto va a terminar siendo 0, ¿no? Pero no le puedo limitar. Es decir, cuando defino la variable de Poisson, toma valores, no digo de 0, no, toma valores mayores a 0. El lambda suele ser una tasa por unidad de tiempo o espacio, ¿sí? Y los valores, como les dije, son naturales con el 0, los valores que toman la variable. Esto es todo, van a ver que es muy fácil, Poisson, y muchos de los que me preguntaron hoy día habían ejemplos de Poisson. La media y la varianza de Poisson, la media es lambda y la varianza es lambda. La media y la varianza son la misma, no la media y la desviación estándar, pero lambda, la tasa de ocurrencia. Y vamos a ir a este ejemplo. Dice, en una cierta intersección, en promedio ocurren 3 accidentes de tránsito por mes. O sea, es todo lo que da la tasa de ocurrencia. La tasa de ocurrencia, nada más.
3 accidentes de tránsito por mes. La variable, entonces, a ver, ¿qué puede pasar? Que un mes cualquiera no tome ninguno, que no ocurra ninguno, 1, 2. La tasa de ocurrencia me está diciendo que es 3 por mes. Siempre lo coloco porque después me puede cambiar esta unidad. Los eventos son independientes, es decir, de mes a mes, es decir, de que un mes enero, análisis enero, febrero, no hay dependencia. La variable es dicotómica, o pueden, o no, o de como, perdón, acá no se cumple la variable, disculpen. No, está bien, sí, está bien, está bien, porque tengo que pensarlo así. Lo que estoy analizando es si un mes cualquiera hubieron o no hubieron, o sea, si yo analizo hubo o no accidentes, y lo más importante que acá tenemos que reconocer es la unidad, porque es donde nos cambia. Acá trabajo al mes, y acá estoy trabajando en días, y me podría tomar años, por decirles, cambia. Esto es muy común que aparezca, Bien. Miren la primera pregunta. Dado esto, las condiciones de que en verdad aparece donde dice, yo no sé para dónde tomar, o sea, no sé para dónde tomar porque hay muy poquitos datos, generalmente tengo que reconocer, porque acá habla unidad de tiempo o espacio, podrían ser cantidad de bacterias por metro cúbico, cantidad de, de defectos en un corte de tela por metro, todo ese tipo de situaciones tiene que haber una cantidad de algo en una unidad de medida, tiempo o espacio, volumen, ¿sí? Bueno, la variable entonces cantidad de accidentes en una intersección, y acá se lo aclaré, en un mes. Podría habérmela dado en otro. El modelo es de Poisson con lambda por mes, y me pregunta, vayan por favor al software para ver si esto nos da igual, dice, ¿qué tan probable es que ocurran exactamente 5 accidentes al mes? Exactamente 5. Bien, exactamente 5, si no está incorrecto, sería casi el 10%. El B, ocurran menos de 3. Menos de 3 podría ser menor o igual a 2, que es la función de distribución en 2, y es casi el 40, o sea, más del 42%. Esto quiero que vayan, lo verifiquen en el software si les sale, si es correcto. Sí, profe, están los dos bien. Bien, buenísimo. A mí me dieron igual. Bueno, genial. Y luego, en el último, no ocurran accidentes en un día dado. Yo acá aclaro, que no lo decía el problema, de que no ocurran accidentes en un día dado, tomé un mes de 30 días, no necesariamente lo tendría que decir, porque justo no sabemos si estamos en enero, febrero, marzo, pero bueno, sacando un promedio de que los meses tienen 30 días, entonces la tasa de ocurrencia sería 3 sobre 30. Una vez que yo tengo ese concepto de que cambió la tasa de ocurrencia, bueno, ahí sí, a ver, cuando es importante que les aclare que cuando cambia la tasa de ocurrencia, cambia la variable, porque ya no es cantidad de accidentes de tránsito en una intersección en un mes, sino es en un día. Lo importante es que reconozca yo que cambió el lambda, y simplemente cambio el lambda y me tendría que dar la respuesta. ¿Es correcto? Bien. De esa manera hemos visto uno de los ejemplos y vamos a ver algunas relaciones que tiene acá este problema. Miremos acá. Dice, el número de grietas que aparecen en un hormigón con determinada dosificación durante las primeras 10 horas, acá hay como un dato basura, vamos a verlo, ahí puede llegar a confundirse, es el número de grietas que aparece en un hormigón con determinada dosificación durante las primeras 10 horas del proceso de Fraude, tiene una tasa de ocurrencia de 1,5 grietas, porque es un promedio, por minutos.
A veces puede confundir ese 10 horas, pero está dando un determinado, tiene que, esa cantidad de grietas la está en un determinado, o sea, la está contextualizando. Calcule la probabilidad que dentro del periodo de las primeras 10 horas aparezcan no más de 4 grietas en un minuto cualquiera, aparezcan al menos 3 grietas durante un intervalo de 2 minutos, a lo sumo aparezcan 15 grietas durante un periodo de 6 minutos. ¿Qué es lo que pueden observar en el primero? ¿Qué es lo que puede observar? A ver. ¿Qué es lo que me dicen? ¿Qué pueden observar en el primero, en el segundo o en el tercero? De diferencia. ¿Qué pregunta? Vamos a ir definiéndolo para que lo podamos enriquecer. Los minutos, profe. Claro, exactamente. ¿Y qué pasa si cambian los minutos? ¿Quién está cambiando? La variable de estudio. Exactamente, exactamente. La variable X es entonces cantidad de grietas, ¿sí? Cantidad de grietas, ¿sí? Que está trabajando durante las primeras 10 horas, ¿sí? ¿Por qué unidad? Por minuto, por cada un minuto. Esa variable tiene una distribución de Poisson con 1,5 grietas por minuto. Y en el A, lo que se pregunta, ¿qué tan probable es que aparezcan no más de 4? No más de 4. ¿Qué me está preguntando? El no más de 4 que aparezcan. Uf, me está fallando el dato. Otra vez. Menor o igual a 4. De 4. Exactamente, exactamente. No más de 4. Oh, un segundito, chicos, que... menor o igual. A ver, un segundo. Bueno, el lápiz no quiere escribir hoy día. Menor o igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? No más de 4, menor o igual a 4. Por lo tanto, bueno, lo que podría calcular es en el software, ustedes me dirán cuánto da. 0,98, Dios mío. 0,98. Bien. En el B, lo que cambia es la tasa de ocurrencia, porque me pregunta que aparezcan al menos 3, o sea que me está hablando de 3 o más, pero yo tengo que cambiar la variable y definirla nuevamente. Voy a cambiar con la variable y aparezcan al menos 3, es decir, 3 o más, durante un intervalo de 2 minutos. Por lo tanto, nuestro lambda acá, 1,5 por 2, va a ser ahora de 3. Mi lambda es distinto, por eso trabajo con una variable i que tendría que decir cantidad de grietas durante los primeros 10 minutos por cada 2 minutos. ¿Se entiende el concepto de que cambia? Van al software y utilizan ahora un lambda distinto. Mayor o igual a 3, ¿cuánto nos daría? 0,58. Bien. Y en el tercero, ¿qué pasa? En un periodo de 6 minutos. ¿Cuánto va a ser entonces? Ahora. 58 me dijiste. Sí, profe. Bien. Y en el C, ya nuestro lambda va a ser cada 6, o sea, 1,5
por 6, que es lo que va a terminar siendo 9. Mi lambda es 9. Y me pregunta, a lo sumo aparezcan 15. Es decir, a lo sumo 15, como máximo 15. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sería lo sumo? Como máximo 15, sin 15 o menos, con un lambda de 0,9. Perdón, 0,9 no, un lambda de 9. Y la variable, bueno, puse i, pero podría haber puesto, por ejemplo, podría haber definido la variable de otra manera y podría haber trabajado acá con una variable z, por ejemplo. ¿Cuánto nos da este valor? 0,98. Bien. Así, chicos, es como trabajamos con un modelo de Poisson. Es muy fácil, Poisson. Y acá hay una aproximación. Hay una aproximación. ¿Cuándo podemos aproximar binomial por Poisson? Binomial por Poisson. ¿Cuándo? En verdad, voy a hacer una aproximación de la distribución de Poisson. Si la función de distribución de masa de binomial, o sea, la binomial que estoy leyendo, porque recuerden que el problema es trabajar con la menos cantidad de números combinatorios posibles. Entonces, binomial a Poisson, ¿cuándo lo podría hacer? Cuando el n de binomial es grande, 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 y cuando el p es chico, chico, chico. Es decir, bueno, profe, ¿cuándo es grande y cuándo es chico? Bueno, lo que se está trabajando, en verdad, y cómo vamos a encontrar, si binomial trabaja con n y p, cómo vamos a trabajar con Poisson que trabaja con lambda. Bueno, la respuesta es esta. El binomial que trabaja con n y p, si yo voy a encontrar el lambda como la esperanza de la binomial, n por p, voy a encontrar el lambda lo voy a encontrar como la esperanza, es decir, ahí voy a tener esa relación. Y ¿cuándo lo vamos a determinar? Creo que por acá lo puse. Bueno, no está por acá. En verdad, a ver, qué raro que no está así. Indudablemente elegí la presentación distinta que la que tenía que tomar. Bueno, se los voy a agregar, o va a ser mejor que busque la presentación que estaba correcta, pero en verdad se dice que, en verdad, ¿cuándo vamos a decir que n es grande y p es chica? Cuando el n por p, no, espérense, el n, porque estoy confundida porque el libro de ustedes trabaja con un 5% o un 10%. Ya enseguida lo busco porque ustedes tienen, yo lo doy en la UTN y el libro trabaja con otra condición. Creo que en este ustedes le piden un n mayor a 20 y un p, el n, sí, un n mayor a 20 y un p ya menor a 0,05, creo que es así. No quiero decirles algo que no es correcto, como toma el libro que trabajan ustedes. Con Profe, un n, yo tengo sí, el libro acá. ¿qué Dice lo dice? n mayor a 50 y n por p menor a 5. Bueno, ahí está. ¿Qué libro estás trabajando? El cuadernillo Ah, que habían bien, el subido. cuadernillo, bien, bien, creí que porque se dije, a ver, que porque el libro Tengo el lo del está año trabajando. pasado, pero No, no no, sé si está será bien. lo mismo. Un n mayor a 50, te dice, Sí, y un p, n por p menor a sí, 5. menor a 5. Con esas dos condiciones, acepta estás trabajando ¿en qué página del cuadernillo? Dice la página 122, pero porque es de otro, o sea, es un libro, digamos, no es parte de... Es dentro del cuadernillo, pero no está hecho por la cátedra, creo. Claro, por eso, yo quería que fuéramos, hay una parte en la cátedra donde lo aclara y donde lo vamos a tomar, ¿sí? Ah, bien. Porque este está trabajando con un libro, por eso me pareció de que ya con n, en verdad, con n mayor a 100 es súper aconsejable, pero creo que lo acepta con 20, con 20 y con un n por p sí es correcto, pero lo pone una probabilidad del éxito menor al 5%. En verdad, sí estoy segura que si el n, estoy segura, ustedes lo aceptan como mayor a 20 y el P menor o igual, mi duda era esta. Hay algunos libros que dicen con un 5% es correcto y otros libros que piden menor al 1%. Este N por P nace de acá, chicos, de comparar esto que me está diciendo la compañera, no es que esté mal el libro lo que está diciendo, de ninguna manera,
Es decir, ¿qué es lo que hace? Multiplica la probabilidad del éxito por el n. En síntesis, n grandes, ya van a ver a qué, en caso de cuándo es el límite. Estamos hablando hoy, a ver, que si n es 21, a ver, n tiene que ser mayor a 100 para hacer una buena aproximación, ¿sí? N mayor a 100. Y el p, mientras más chiquito, menor. Y que si decimos que es menor al 5% o menor al 1%, lógicamente, cuando el n es bien grande y cuando el p es cero chiquitito, hay mejor aproximación. El corte, no se asusten con los cortes, porque nunca tomamos el corte. Eso sería macabro hablar del corte. Sí, este concepto, y lo vamos a ver en el ejemplo que sigue, donde ustedes están tranquilos de que se trabaja con un N chico y un P grande. Miren en este. Dice, la posibilidad de que un operario muera durante una construcción de obras componentes por un aprovechamiento hidroeléctrico es del 2 por 1000. 0,002. O sea, la probabilidad que está trabajando, ¿sí? La probabilidad que se está trabajando acá es del 2 por 1000. Que un operario muera durante la construcción de las obras es de un 2 por 1000. Encuentre la probabilidad de que mueran menos de 5 operarios durante los siguientes 2000 personas. 2000 personas. O sea, que claramente, fíjense lo que está pasando. Tenemos un P sumamente chiquitito y un N sumamente grande. Un P sumamente chiquitito y un N sumamente grande. Dice, la probabilidad que un operario muera durante la construcción de obras viales, si de un aprovechamiento hidroeléctrico es del 2 por 1000, encuentre la probabilidad de que mueran menos de 5 operarios de las siguientes 2000 personas. Este modelo es cantidad de operarios que mueren en una muestra de 2000 personas. Es un modelo de Poisson, de binomial, en donde claramente la probabilidad del éxito es muy chica y, y el tamaño de muestra es grandísimo. Es por eso que qué es lo que termina pasando, de que podríamos, y bueno, y pregunta, encontrar la probabilidad de que mueran menos de 5, menos de 5, otra vez se me tildó. La probabilidad de que mueran menos de 5, o sea, menor o igual a 4, o lo vamos a poder resolver con un binomial, con n igual a 2000 y p 0,02, o como un Poisson, en donde lambda sería 2000 por 0,02. De esa misma manera vamos a poder, o sea, no es la misma, sería una buena aproximación. Calculen, por favor, les voy a pedir un segundo porque ya llega una persona y tengo que atenderla. Calculen, por favor, por los dos métodos y ya sigo con ustedes.
ahora, ¿no? Sí, profe. Bueno, ¿lo encontraron? ¿Entendieron lo que les decía? A ver, ya mismo los voy a buscar, como les digo, para mí el libro, no quiero, dice el cuadernillo, los libros abran, algunos 20, otros 50, otros 100, pero esto se llama un n grande y un p0 chico para que haya una buena aproximación. ¿Me dicen cuánto les dio? Si es que lo pudieron encontrar. 0,62884. .06884 y este con el modelo. ¿Está bien? ¿O no? Sí, con los dos me da igual. Ah, dan exactamente igual. Bien, porque prácticamente, como les dije, es muy buena la aproximación. ¿Sí? Es muy buena la aproximación. Bueno, esto acá estaba resuelto. Creí que no estaba resuelto, eso por eso los hice trabajar. Bueno, es muy buena la aproximación. Bueno, acá por otro lado, vamos en promedio de los automóviles que entran en un túnel de montaña, es de un vehículo cada 2 minutos. Un vehículo cada 2 minutos. Si entra un número excesivo, se produce una situación de peligro. Bien, dice, encuentra la probabilidad de que el número de vehículos que entren en un periodo de 2 minutos exceda los 3, o sea, la cantidad. Fíjense que la variable que se está trabajando acá es cantidad de, indudablemente, de autos que entran en un túnel, pero claramente dice que son cada 2 minutos, perdón, si encuentre, el promedio de automóviles que entran en un túnel de montaña es de un vehículo cada 2 minutos, disculpen, uno cada 2 minutos. Entonces, lo que están hablando, ¿sí? Fíjense, la pregunta encuentra la probabilidad que el número de vehículos que entre en un periodo de 2 minutos, o sea que está preguntando por la unidad correspondiente, exceda 3, ¿qué? Exceda 3 vehículos, debería decir acá. Bueno, que sea mayor a 3, me está diciendo que tan probable es que más de 4 vehículos ingresen cada 2 minutos al túnel, pero el lambda sigue siendo 1, porque es cada 2 minutos, en donde la variable, como les dije, sería cantidad de vehículos que entran al túnel por periodos de 2 minutos, con un lambda correspondiente. ¿Sí? Este ejercicio son así los ejercicios de Poisson. La variable se dan cuenta claramente que está en un determinado tiempo y espacio, ¿sí? Y recuerden esto que se puede trabajar de cambiar en las unidades de tiempo, duplicar la mitad y todo lo demás. Bien, ahora vamos a ir al último y le vamos a dedicar la importancia que se merece y les voy a contar algunas cositas de este que es muy pedido. No tanto el binomial negativo, sino el geométrico, con una relación, con una relación fuerte de probabilidad. Es el último. La distribución binomial negativa, parecida a un binomial, y que es lo que les cuesta generalmente de interpretar, es la definición de la variable. ¿Qué cuenta la variable? Por eso les insistí tanto y les dije, recuerden que la binomial es cantidad de éxitos en n ensayos. En este caso, fíjense que el experimento dice que es igual que el experimento binomial, con una excepción, ¿sí? Que la prueba se repite hasta que ocurra un número fijo de éxitos. A ver, vamos a ir con el mismo ejemplo. Es lo mismo que si yo quiero decir, quiero contabilizar si cantidad de operario que usan cascos de seguridad, ¿sí? O cantidad de operarios que seleccionan, que usan cascos de seguridad, en verdad es cantidad de operarios que selecciono, que usan cascos de seguridad. ¿Se acuerdan que en el binomial era en una muestra de? Acá es hasta encontrar, ¿sí?
un determinado éxito. Es decir, hasta encontrar, por ejemplo, el quinto operario que sea el primero que tenga o no tenga casco de seguridad. Entonces, esto hace ruido, confunde. Vamos a ver, confunde, ya van a ver qué confunde. Voy a seguir. Fíjense que habla cantidad de veces que se repite el experimento hasta que ocurra el késimo en la xésima prueba. Ahí es lo que confunde, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, que el tercer operario use casco en la décima prueba, es decir, luego de que, ¿qué pasó? De que analicé a 10. Eso es lo que hay que ver. ¿Quién es? ¿Cuántas pruebas tengo que realizar? ¿Y cuántos éxitos en esas pruebas quiero encontrar? Voy a hacerlo acá con, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 operarios. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto operario. Y voy a poner casco, casco, no casco, no casco, no casco, por decir algo, se me ocurrió. ¿Qué pasó acá? Analicé 5, ¿sí? Yo acá lo podría interpretar que recién el tercero, fíjense ustedes, recién el tercero es el primero que no usa casco. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy diciendo, miren acá, si miro esto. El tercero es el primero que no usa casco. ¿Y cómo puedo leer este? El quinto, ¿quién es? Es el tercero que no usa casco. ¿Sí? También podría pensarlo que no necesariamente para que cumpla esa condición puede ser casco, no casco, casco, no casco, no casco. A ver, entonces, ¿cómo podría leer esto? Este, por ejemplo. Este también es el tercero, ¿sí? El que, de 5 operarios que yo realicé. ¿Cuántas pruebas hice? ¿Cuántas X hice? Hice 5 pruebas, pero el tercero es, digamos, de los 5 operarios que seleccioné, recién acá el quinto es el tercero que no usa casco. Acá podría observar y mirar, acá en este caso el segundo operario es el primero que usa casco. Y acá el cuarto operario es el segundo que no usa casco. Ese es el tipo de variable que es la binomial negativa. Involucra cantidad de operarios analizados y éxitos, contabiliza los éxitos. Keximos de una cantidad. Vamos a ir a un ejemplo, pero con esa ayudita funciona, porque la variable a veces se define fea. Miren acá. Se realiza muchas veces el experimento de Bernoulli, porque es lo mismo, dijimos que era igual que una binomial, los ensayos son independientes, la probabilidad del éxito es constante, todo esto es la binomial. La variable es discreta, pero miren acá los valores de X. Los valores de X no van a tomar valores como binomial de 0 hasta n, sino de k más 1, k más 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo necesito que el tercer sea el un segundo, cuando paro, chicos, porque no sé por qué mi tablet no está funcionando. Yo creo que la he desconfigurado, algo ha pasado, pero bueno, nada, me está haciendo rabia. Espero que no se haya roto. Otra vez. Segundo, que no use casco, ¿sí? Si yo quiero lograr, ¿sí?, al menos, ¿sí?, 2 éxitos, ¿cuántas veces, en este caso, cuántas veces tendré que trabajar? ¿Cuántas veces
puedo, o sea, tengo que realizar el experimento. Este es, el tercer operario sea el segundo que no use. O sea, que sí o sí tengo que pensar que el tercero no usa casco. ¿Está bien? El tercero no usa casco. Este sería el tercero, pero tengo que ver que sea el segundo que no use. O sea, que acá podría ser que este no usa, esta que sí, o también tendría que analizar si este sí o sí es el que cumple la condición que no use casco, podría ser que justo el primero usa casco y el segundo no use casco. Esto no es más que probabilidad, como son independientes, no es más que las probabilidades que ustedes han estado viendo de eventos mutuamente excluyentes y a la vez independientes, en donde comienzan a haber un I y una O. Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá nos va a dar una formulita mágica que nos va a responder estas preguntas. Todo esto que yo estoy analizando, sí, es lo que yo voy a analizar. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Por qué la variable no puede tomar valores? Siempre va a depender de cuántos son los éxitos que yo deseo encontrar, y si yo necesito encontrar al menos, ¿sí?, 2, no voy a poder, o sea, en este caso el tercer operario sea el segundo, no voy a poder realizar menos de las operaciones pertinentes que me diga el problema. Ahí lo vamos a ver con un ejemplo. El número de éxitos es fijo, ¿sí? Y el número de ensayos es aleatorio. Claro, ¿por qué? Acá es donde está, perdón. Acá, el número de éxitos dice, yo dije recién, el tercero sea el segundo. Éxitos yo lo determino, pero el número de ensayos muchas veces, o sea, no muchas veces, es aleatorio. ¿Por qué? Porque imagínense que yo quiero la variable, ahí lo que yo les estaba diciendo es un caso particular. La variable me contabiliza cantidad de ensayos hasta encontrar R éxitos. Cantidad de ensayos hasta encontrar. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Se limita a decir cuántas veces tengo que realizar el experimento. Un ejemplo también puede ser, por ejemplo, pozos. ¿Cuántos pozos voy a tener que perforar hasta encontrar el primero que dé petróleo? Cantidad de pozos que tengo que perforar hasta encontrar el primero que tenga petróleo. Y lo bueno que me puede pasar es que, como me indicó, hasta encontrar el primero, al menos tengo que hacer uno. Y si tiene petróleo, genial. Pero tal vez sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta encontrar el primero. Si yo les digo cantidad de, la variable es cantidad de pozos de petróleo, hasta encontrar el segundo que tenga petróleo, y al menos voy a tener que necesitar 2 veces el experimento. ¿Por qué? Y porque puede ser que el primero y el segundo justo tengan petróleo y termina. Pero puede ser que no, que el primero no, el segundo no, después el tercero sí, después el cuarto no, quinto no, sexto no, y séptimo sí. ¿Mm? Eso es lo que hay que tener en cuenta, que el número de éxitos, ¿sí?, es fijo, de segundo, tercero, cuarto, y el número de ensayos es el aleatorio. La formulita mágica que me da esto, digo mágica porque en verdad esto nos soluciona muchos problemas de probabilidades, es esta. En verdad se despeja, o sea, lo que se está trabajando es como la binomial, nada más que trabaja parecido a la binomial, pero contabiliza, como les digo, un número fijo. Entonces trabaja con un número combinatorio x menos 1, k menos 1, p a la k y k a la x menos k. Ese k que yo he puesto acá, ese k que yo he puesto acá es la probabilidad del éxito, ¿sí? Ese k, a veces algunos libros lo utilizan como el r, ¿sí? Entonces, fíjense que lo importante es reconocer número de ensayos que ocurre, ¿sí?, o sea, número de ensayos en la que ocurre cierta cantidad de éxitos. El K o el R, el K o el éxito, o el R me determina el éxito. Vamos a ver un ejemplo. En este problema, en este tipo de ejercitación, hay pocos en el cuadernillo. Hay pocos, creo que es este y algunos poquitos más. Pueden encontrar
en algún libro, por supuesto, y si no, en los finales, o en los finales sí hay muchos, bastante finales o parciales, quise decir, hay muchos, pero en el libro no hay tantos de estos ejemplos. A ver, miremos acá, y está modificado, dice, la probabilidad de recibir sin errores un bit enviado por un canal de transmisión digital es de 0,9. Suponga que las transmisiones del bit son independientes. Acá ya me lo dijo que son independientes. Dice, y que calcular la probabilidad de que el quinto de los bytes transmitidos sea acá dice el tercero que falle. ¿Qué me está diciendo? La probabilidad de que el quinto de los bits, ¿cuántas veces voy a tener que realizar el experimento? Sea el tercero que falle. El tercero que falle. Bien, acá hay dos cosas que me interesan en este problema. Uno es que, miren acá. Bueno, en verdad no quería mostrárselos todos. Ya fue. ¿Qué es lo que quería que vean? Que hay algo tramposo que puede pasar en la binomial, que acá habla de la probabilidad de recibir sin errores, es 0,90. Pero pregunta por número de bits con errores, con fallas. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que la probabilidad que voy a trabajar como del éxito no es 0,90, sino su complemento, es 0,1, ¿sí? Y fíjense acá, como les digo, acá cuando el problema, como era, por ejemplo, el décimo pozo sea el tercero que falle, ¿sí? K es 3, X es 10. Pero ojo, o sea, X, la cantidad de experimentos que va a tener que realizar son 10, pero ojo que la variable no cuantifica esto. Es decir, acá la variable es número de bits transmitido hasta encontrar 3. Por eso es lo que yo les decía, que la variable X tenía que tomar valores desde R o desde K a K menos 1, o sea, K más 1, K más 2. ¿Por qué? Porque ¿qué me puede pasar en el mejor de los casos? Que los 3 primeros sean defectuosos y yo solamente haga 3 veces el experimento. O sea, defectuoso, 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 entonces la variable toma valores, lo mínimo que puede tomar es 3 experimentos. Pero imagínense que no pasó esto. El primero fue defectuoso, pero el segundo no, el tercero no, y voy por el centésimo, y todos los otros son no defectuosos, este era defectuoso. Entonces tengo que seguir. ¿Hasta cuándo? No sé. Ya cuando me dan la consigna, me ponen un límite. La consigna me dice, no, mirá, el tercero sea el quinto, el tercero, o sea, el quinto byte sea el tercero defectuoso, como ahora, o el décimo pozo sea el tercero que da petróleo, el 20º pozo sea el quinto que dé petróleo. Bien, ahí me pone un límite, pero la variable no lo pone. La variable me dice, mirá, ¿qué cantidad de pozos tenés? O sea, cantidad de pozos que tenés que perforar hasta encontrar, ¿sí? Hasta encontrar el que tenga petróleo. En este caso, encontrar 3, 4, 5, 6 petróleo. Bien, entonces, fíjense, vayan por favor, importantísimo, esta binomial negativa, ustedes si abren el software, van a ver que hay 2 binomiales negativas. Un segundito. Bien. De acá es que, en la que les quería contar de la binomial negativa. Si ven, van a ver que hay 2, ¿sí? Nosotros, los alumnos de ingeniería, es muy común que se utilice la segunda. ¿Y qué cambia de la binomial negativa de la primera fórmula a la segunda? Que en el material de estudio también ustedes lo tienen aclarado, porque hay algunos libros que trabajan. Es que
contabiliza, acá contabiliza cantidad de éxitos hasta encontrar una cierta cantidad de ensayos, disculpen, hasta encontrar una cierta cantidad de éxitos, y hay muchos libros que trabajan con cantidad de fracasos hasta encontrar una cierta cantidad de éxitos. Entonces la variable cambia, la fórmula cambia, o contabiliza, mejor dicho, sí, lo que dije, cantidad, contabiliza los fracasos, no los éxitos. Como pasa eso, la variable cambia y aparece otra fórmula, Bueno, nada, se los cuento qué pasa, hay libros que trabajan ustedes cuando trabajar eso, tienen que tener en cuenta de que vamos a trabajar en el software la segunda formulita, ¿sí? Acá puede salir por el número combinatorio, y si no les pido que vayan, a ver si les da este valor, vayan a la segunda opción, no formulita, la segunda opción que trabaja, ya les digo, no sé si se lo observaron, estoy yendo al software. Profe, a mí me dio esa también. Bien, perfecto. Es la geométrica, la binomial negativa 2. Miren la fórmula, en la binomial negativa 2 es esa, y si entran en la binomial negativa 1 se van a dar cuenta que es distinta. Y en verdad, yo acá hice un cambio porque el problema verdaderamente que ustedes tienen, dice otra cosa, y se trabaja el concepto de distribución geométrica. ¿Qué cambia de la binomial negativa a la geométrica? Que verdaderamente la geométrica es cantidad de ensayos hasta encontrar el primer éxito. El primer éxito. Entonces, ¿qué es lo que trabaja? Nuevamente tiene las mismas características, pero K vale 1. K vale 1. Número de veces que realizo el experimento hasta obtener el primer éxito. ¿Está bien? Entonces, como K vale 1, la variable sí toma valores a partir del 1, porque K, ¿se acuerdan que es lo que delimitaba los valores que toma la variable? Si quiero 3 éxitos, la variable no va a poder tomar valores menos de 3, no voy a poder realizar menos de 3 veces el experimento. Y en este caso el problema era igual, pero decía que el quinto de los bits sea el primero que falle. Cuando la variable, o sea, cuando el K, mejor dicho, la cantidad de éxitos cambia de un número cualquiera al primero, lo que si nosotros reemplazamos ese K por 1, ¿sí? La función de cuantía queda muy fácil, queda P a la 1 por Q a la X menos 1, ¿sí? Y directamente, bueno, la esperanza y la varianza, que en el otro tenía una cierta forma, en este caso queda muy fácil. Y en el problema, número de bits transmitidos hasta encontrar una falla, o la primera falla, ¿sí? Lo que va a pasar es muy fácil, ustedes lo pueden calcular con la geométrica, pasa lo mismo con la geométrica, hay una geométrica 1 y una geométrica 2, porque es un caso particular, chicos, es un caso particular que se trabaja de la binomial negativa a la geométrica. Y acá les hago algunas aclaraciones. Es decir, si la binomial negativa trabajó con cantidad de ensayos hasta encontrar K éxitos, ¿sí? Y la geométrica es cantidad de ensayo hasta encontrar el primer éxito, con la binomial, con la geométrica, en este caso, que lo han sacado de esta manera con la formulita, fíjense que no es más que un concepto de probabilidad sencillo, porque los eventos son independientes y me dice que el quinto bit recibido, el quinto, sea el primero. Como el quinto es el primero, no hay combinaciones posibles. ¿Qué le pasó
a los anteriores. ¿Qué les pasó? Este, ¿sí? Es el primero que falla. Pero los anteriores no fallaron. No fallaron. Por eso lo podríamos simplemente calcular si la probabilidad de falla, ¿sí? Perdón, ¿qué tenés 0,90? Sí, el primero que falle, la probabilidad de falla es 0,90 por 0,90 por 0,90 por 0,90, y esto es por 0,1, lo podríamos ver pensado simplemente. El primero no falla, el segundo no falla, el tercero no falla, el cuarto no falla, y recién el quinto es el que falla. En esta no hay problema con las combinaciones. En los binomiales negativos, si, por ejemplo, como les dije recién, 5, y era que el quinto sea el tercero, yo sé que acá sí se cumple la condición de que el quinto es el tercero, pero no es la única combinación, no es la única. ¿Sí? Acá lo que está, bueno, acá estoy confundiendo el falla y no falla. No es la única, tengo que corroborar, será esta combinación u otra, u otra, u otra. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De cómo darnos cuenta que si lo voy a hacer por probabilidades, por eso aparece la binomial negativa o la binomial o la geométrica, como una posibilidad de solucionar este concepto. De aquí es que hoy día en la consulta me preguntaron por un ejercicio, por ejemplo, en una de las evaluaciones que anda rondando por ahí, que costó resolverlo, que decía, creo que era algo así de si se tomaba, si la persona era tomada en el trabajo o no, y decía que qué tan probable era que se podía postular al menos, creo que era al menos en 2 empresas o algo así. Bueno, si bien lo resolvimos, ¿sí? La persona se podía postular de esta manera, decíamos, se podía postular en la primera empresa y podía ser contratado y se terminaba el problema, o podía en la primera empresa no ser contratado y sí en la segunda empresa. Entonces lo resolvimos de esta manera. Cuando lo lean se van a dar cuenta del ejercicio, yo no me acuerdo de memoria. Esto que lo resolvimos con probabilidad, también lo podríamos ver resuelto con un modelo como el que estamos trabajando, pero en este caso tendría que haber sido una geométrica acumulada, porque, por ejemplo, en este caso, la geométrica, recuerden que también tiene una función de cuantía, y en este caso podríamos ver trabajado que se postuló en la primera empresa y fue contratado, es decir, la primera empresa lo contrató, o recién la segunda lo contrató. Entonces hay algunos ejemplos por ahí que se pueden resolver o con binomial geométrica, perdón, la geométrica acumulada, o se puede resolver con probabilidades. No tengo ahora acá ninguno a mano para mostrarles, pero a ver. Yo, profe, tengo que le preguntar esta mañana, si quiere. Bien, a ver, lo que pasa que ahí está preguntado como probabilidad. Yo les quería mostrar al revés. Yo sé que ese se puede resolver, pero les quería mostrar algún ejercicio que estuviese preguntado como modelo, ¿me explico? Y como modelo de que lo trabajen. Léemelo de todas maneras, pero yo creo que está preguntado como probabilidad. O compartímelo para que los chicos lo vean. Porque encima Bien, estaba bastante fea la resolución, pero yo creo que ese se puede ver con probabilidad, o sea, es más fácil verlo con probabilidad. Pero compartímelo. Tiene que dejar usted de compartir, profe. Ah, bien, ahí sale. Bien, ahí estamos. Era en... Vamos. Era en esta. Bien, acá decía, y yo les había comentado al compañero que estaba bastante feo el desarrollo, decía, la probabilidad que una empresa contrate en sus convocatorias anuales, o sea, la probabilidad que una empresa determinada contrate, ¿sí? Es el 30%.
dice, usted está interesado en dicha contratación y no sabe si comenzar con otro trabajo o esperar a otras convocatorias. Para definirlo, sabe que está enfrente de eventos independientes, ya se resolvió este problema, y decide calcular la probabilidad que se tenga que postular en 2 ocasiones o menos hasta ser contratado. En 2 ocasiones o menos hasta ser contratado, podría pensarse, yo le había comentado, ¿sí? Que, es decir, ¿sí? En la primer postulación soy contratado, o en la primera no soy contratado, y sí en la segunda soy contratado. ¿Está bien? Entonces, le había dicho el compañero que esta era una forma de encontrarlo, como los eventos eran independientes, esto cumplía la condición en la primera o en la segunda, entonces podríamos hacer 0,30 más 0,70 por 0,30. Pero ahora les puedo decir que, por ejemplo, acá podríamos observar que me estaba preguntando, calcular la probabilidad que se tenga que postular en 2 ocasiones o menos hasta ser contratado, es decir, hasta lograr el éxito, el primer éxito lo podría pensar. Yo les contaba, está más fácil verlo desde probabilidad, yo me doy cuenta que lo puedo decir, lo que estoy tratando es la probabilidad de que sea contratado, ¿sí? Es decir, en 2 ocasiones o menos, en 2 o menos. Si nosotros acá lo resolvemos, van a ver que les da de la misma manera, otra vez me falla, lo toman como una geométrica, una variable geométrica, con x, ¿sí? Perdón, r igual a 1, pero que yo digo, a ver, que sea contratado, sí, ¿para qué? En este caso te voy a tener que considerar la variable 2 o menos, si lo quieren buscar con un P de 0,30, debería dar lo mismo un R1, o sea, no hace falta un R1 si entran a la geométrica, debería dar realmente, es decir, que sea contratado en la primera instancia o que sea contratado en la segunda instancia en una geométrica, ¿sí? Debería dar lo mismo que era 0,51. Si lo quieren corroborar. Sí, profe. Nice. Bien, eso es lo que les comentaba, que algunos de estos ejemplos puede ser así. No se asusten con esto, porque en está claramente, o sea, pensado que es para que lo resuelvan con probabilidad. Pero hay en algunos ejercicios, tengan en cuenta esto, de que a veces se pregunta por acumulado. Entonces, decir, o puede pasar en la primera, o puede pasar en la segunda, o puede pasar en la tercera, pero termina siendo que es contratada en la primera instancia. En la primera es contratada, o en la primera no, o sea, es decir, cantidad de veces que me postulo hasta ser contratado, o el primer éxito lo logra en la segunda, o el éxito lo logra en la tercera empresa, o el primer éxito es ser contratado lo logra en la cuarta. Estos modelos así se pueden ver como una binomial, una geométrica, ¿sí? En la cual acumulada, cuando utilizan la función de distribución. Bueno, chicos, en verdad pensé demorarme menos, pero los modelos creo que merecen su respeto. Igual voy a mostrar, ¿alguno tiene a mano bajado los ejercicios? ¿Los de cuál, profe? ¿Los Los 3.3? de 3.3, ajá. Yo lo tengo, pero tendría que buscarlo donde lo tengo. A ver. Quería mostrarles que hay muchos y les iba a mostrar. Les quería mostrar. Ahí lo encontré, profe, si quiere. Bien, compartir. A ver, no sé si estoy compartiendo yo. Creo que no, ¿no? Ahí compartí yo, profe. Bien.
Un segundito, ya te lo miro. Bueno, subí para arriba que les quiero mostrar algo. Así son acá, no, esto es, bien, continuas, 3, 3. No, subí para arriba, el 3, 2. Ahí me pasé, Ahí, mejor. ojo con esto. Ahí, claro, eran todos los modelos, acá eran todos los modelos variables, aleatorias, continuas y discretas genéricos, chicos. No se enrosquen con estos ejercicios, el 3, 1, 12 lo vimos. No se enrosquen con esto de exponenciales, con el límite, porque no van a ser tomadas, pero sí les dije, les aclaré que tengan en cuenta, para esta variable, que tengan en cuenta que se puede tomar con una variable, con una función por partes. Eso yo lo expliqué la semana pasada. Ahora baja un poquito al 3.2, que son los modelos. A ver, acá, bien. El 3.2, por ejemplo, en el primero es un binomial común y corriente en donde les pide ejercitar, ¿sí? Luego, el 3.2.18, ¿sí? En verdad habla del mismo ejercicio que yo hice, nada más que acá, si ustedes lo siguen al 3.18 un poquito, van a ver que cambia y muestra cómo van a reponer o no reponer, entonces los hace jugar con la geométrica y con la binomial común y corriente y la hipergeométrica, porque cambia la forma de aceptación. Entonces, en uno, ¿qué es lo que hace? Reintegra los productos y en el otro no lo reintegra, entonces juega con la geométrica, estoy con la geométrica que me quedé pegada, con la binomial o con la hipergeométrica. El 3.2.18 es el que les aclaro qué pasa eso. Después, si querés subir un chiquitito para ver, el 3.19 está hablando, el 3.19, les aclaro, es un Poisson, les doy una ayudita acá, es un Poisson, no me sé todos así a simple vista, si querés subir, pero les voy diciendo algunos tips importantes. El 3.20 es el que hicimos, ¿sí? De Poisson. El 3.21 es un binomial con un P grande y un N grande. El 22 es un binomial. Bajemos el 23, es un Poisson. El 24 es un binomial que lo podemos aproximar con Poisson. El 25 es un binomial. Puede ser que el 25 mezcle, ojo, el 25 sí, porque estoy viendo acá número promedio, el 25 es largo, así que seguramente sí, el 25 es bastante feo, no se enrosquen demasiado con este. Si quieren hacerlo, pero no se enrosquen ni porque es bastante complejo, porque mezcla un concepto y luego los lleva a Poisson y mezcla un concepto, es bastante feo ese, no se enrosquen demasiado. Luego el 3.2.29 es un común y corriente, una binomial. El 3.2.30 es un Poisson, bueno, lo dice claramente. El 3.31 no habla función de densidad, ustedes lo pueden sacar con un gráfico, no tiene sentido, y bajen un chiquitito. El 3.33.32 es un hipergeométrico, ¿sí? Bien, bueno, los otros no me acuerdo de memoria, baja un chiquitito que quiero ver algunas cosas. Y después, que a ver, el 3.3.28 es el de los reflectores, ahí comienzan a mezclarse, este sí está bonito, el 3.3.38 de los reflectores, está bueno, y den una mirada, pero váyanse a los parciales luego que repasaron, digamos, las características de un binomial, un hipergeométrico, un Poisson y den una pasadita, ¿sí? Directamente a las evaluaciones. Como les digo, no hay muchos de, el 3.3.39 recién es el de binomial, el de geométrica y el de binomial negativa, que yo lo transformé,
y creo que si hay poquitos más, no los recuerdo todos, pero del último tema, ¿sí? Explicado. Así que bueno, por ahí, este es el último tema que va, no es menor por supuesto. Baja por si hay alguno que me acuerde que sea importante. Hasta el de los pozos de petróleo, que es un binomial, el 3249. A ver, el 32, un segundito. A ver, el 3244 ahí. El análisis del primer resultado piensa... ojo con este, el 3243, por eso, ojo, el 3243 no lo pueden resolver, porque está mezclado con un modelo que sigue. Así que el 3243, no se vuelvan locos, habla de una distribución exponencial, no lo podrían resolver. A ver si querés bajar un poquito, a ver si me acuerdo de alguna otra cosa. Bien, ahí está. El que les dije ese de que no se vuelvan locos con hay 2 o 3 que están complicadísimos, no, pero no tiene mayor dificultad. Una vez, o sea, excepto uno, el que me acordé, ese que les dije, no es que no se pueda hacer, es que a lo mejor pierden 3 horas y no les aconsejo que se pierdan 3 horas en un ejercicio. Eso es lo que les pido. Bueno, chicos, de aquí en más, bueno, queda repasar con modelitos, lo demás creo que están bastante bien preparados, y los modelos, si le dan una horita por día o 2 horitas por día, seguramente van a llegar bien. Así que bueno, si no hay ninguna duda, en verdad creo que dudas van a haber, el problema es que tal vez no sea ahora. Yo, como siempre, si puedo responder, voy a responder todo lo que pueda. Si quieren preguntarme, en función de mis tiempos, lo voy a hacer. Traten de, si quieren hacerlo por el grupo, como para que les responda a todos, no hay problema. O si quieren hacerlo individual tampoco. Lo que pasa es que si recibo 30 mensajes individuales, no voy a poder, no es de mala onda, no voy a poder responderlo. Mi consulta es el jueves próximo a las 8. ¿Sí? Los espero con las dudas puntuales, porque imagínense que una hora antes no vamos a poder hacer demasiado. Pero bueno, la evaluación va a ser a las 8 y después vamos a tener clases, ¿sí? Los otros docentes sé que no lo hacen, yo sí lo voy a tener clases porque quiero llegar tranquilo. Si están cansados, pónganla a grabar, pongan lo que quieran, pero sí voy a dar, aunque sea una hora de clases, voy a dar, porque me parece sumamente importante que avancemos. Después el tiempo nos falta y los únicos perjudicados son ustedes. Así que bueno, por ahora... Profe, disculpe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta todas rápida las a que otro quieran. tema? Sí, todas las que quieran. Sí. Cuando, para el cuartil, decil y percentil, ¿siempre redondeamos al orden del inmediato superior? Sí, por convención nosotros sí. Ok, bien, Sí. gracias. Bueno, Profe, ¿yo le puedo hacer otra pregunta? sí, decime. Cuando tenemos la frecuencia que la tenemos que dividir en clases, ¿se nos piden, o sea, se nos pide que la dividamos en clases o nosotros tenemos que elegir cuándo? Disculpa, repetime la pregunta. En la unidad 1, Sí, las clases. Sí, eh, estás hablando de clases, ¿cierto? sí, Acá es Turges, 1 más 3,3 logaritmo de n. claro, Esa es la fórmula empírica. exacto. Nosotros decidimos cuándo utilizar, o sea, cuándo dividir en clases, o se nos pide, por ejemplo, se nos pide dividir en clases, o No, nosotros tenemos un número grande de datos y elegimos dividirlo en clases nunca para mostrar. nunca les vamos a hacer que armen una tabla de esas, ¿sí? Nunca les Ah, vamos a bien. decir en un parcial, nunca, nunca. Pero igual te comento que ya más de 30 datos generalmente suelen dividirse, pero no, Bien. esto no es que hay un marco, que más de esto, menos de esto, no. Esto es a través de la experiencia de la estadística, que vos ves, a ver, más de 30 datos, pero hay que ver, porque si son, a ver, más de 30 datos, pero en verdad, mira lo que te estoy diciendo para que lo tengas en cuenta, tenés 30 datos, pero en verdad son 30 alumnos, de los cuales solamente tienen entre 3 y 4 años, ¿sí? Y hay 15 de 3 y 15 de 4, esto no tiene mayor dificultad para mostrarlo en una tabla. No sé si me explico.
O si Sí, hay sí, sí. 300 alumnos y pasa lo mismo, tampoco. El tema de dividir en tablas viene cuando uno, ya los datos individuales son tantos, 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 que esta tabla no nos dice nada. Entonces, para ver, porque el software no le importa que tenga 3, 30, 3.000 o 3 millones, el software te lo hace todo y te lo hace en 2 minutos. A los términos de mostrar el conjunto de datos de alguna representación a través de una tabla, es que aparece este concepto, nada más. ¿Mm? Pero nada más. Bien, gracias. Profe, Bien. ¿le puedo hacer una pregunta cortita? Sí, sí, sí. Ahí le muestro. Ahí no me tiene que habilitar usted, profe, para que comparto. Ah, perdón, es que... Ahí está, sí. Bien. Era en este ejercicio, profe, que me acuerdo que se lo pregunté en una consulta, pero ahora viendo ese tema, quería preguntarle si lo podría resolver por algún tipo de modelo. Ahora lo miro. Bien. Dame un segundo. Sí. Dame un segundo que estoy escribiendo justo un mensajito, porque se me acumulan todos para la 1 y ya les contesto. Bien, a ver, disculpa, ¿cuál es Que era el inciso 1. la probabilidad que el primero y el segundo de los registros correspondan a una compra realizada con tarjeta de débito es igual a? A ver, habría que leer el contexto, déjame que lo vea. El primero y el segundo, no, es probabilidad común y corriente. El primero y el segundo, a ver, del análisis de las compras, del análisis de las compras permite decir que el 65% de las compras se realizan con tarjeta de crédito. Y el segundo de débito. A ver, aguantame un segundo. Crédito y 25 de débito. La probabilidad de que compre con débito sea 0,25, ¿no? La probabilidad de que el se selecciona aleatoriamente 3 compras. 3 compras. Y pensándolo, el primero, la probabilidad que el primero y el segundo es débito, débito y no débito. Y no débito, ¿sí? Entonces, a ver, siendo sofisticada, y sí, te podría decir que se podría dividir, es un binomial, es un geométrico en el cual el tercero recién es el primero que no compra con débito, pero no fue la idea darte eso. No sé si me entiendes. Sí, sí se puede. Y acá Pero, en el segundo, digamos, a ver, la probabilidad que solo el primero corresponda a una compra registrada con tarjeta de débito. Pasa lo mismo porque fíjate, solo débito esta, no débito el segundo y no débito el tercero. Entonces esto sería, en estas dos es mucho más fácil pensarlo con combinaciones claro, de pero ahí probabilidad tendría que nada tener en más. cuenta también lo otro, o sea, también con contados, con crédito, o Pero sea, acá te haciendo dice la unión. probabilidad de que solo el primer registro corresponda a una compra realizada con tarjeta de crédito. Solo el primero corresponde a una compra con tarjeta de, acá, crédito, perdón. Sí, y habría que, no sé si he estado con la idea de esto. ¿Cómo lo resolviste vos? Ahí lo leo de nuevo. Este ya lo había pensado como, o sea, con esas dos condiciones, con la primera condición y lo otro siendo uniones de todos los casos posibles. La probabilidad que solo el primer registro corresponda, solo el primero. Y tenés 3 condiciones que tenés débito y tenés contado, no me había dado cuenta de Débito, contado. contado y crédito. Son las tres formas. Claro, entonces sí, es con las combinaciones posibles, ¿no? Sí, no creí que eran esas Bien, dos bien. nada más. Sí, tenés Perfecto. razón porque no da el 100%. Sí, está bien. No, en este prácticamente de cómo está dado ha sido el concepto de probabilidad. Aparte recuerden otro detalle, recuerden algo de esto.
Si ustedes están buscando material del primer parcial, ese es un buen detalle, del primero, todo va a ser la unidad 1 y la 2. Si van al segundo parcial, van a tener una mezcla de modelos discretos y modelos continuos. Entonces van a tener que deshacerse de lo normal, exponencial, todo lo que sea por normal y exponencial, no, y se van a tener que quedar con los discretos. Porque estamos tomando distinto ahora, ¿entienden? Sí, sí, profe. Si van al primero, todo piénsenlo, como les digo, solamente por probabilidad. Este se podría pensar, pero en verdad está hecho, te lo voy a complicar. Recién en los que dicen segundos parciales, en los segundos parciales pueden llegar a encontrar modelos discretos y descarten, como les digo, todo aquel que diga normal. La variable tiene una distribución normal, la variable tiene una distribución exponencial, o el tiempo de duración son continuas, esos descártenlo, por modelos. Muy bien, buenísimo. Entonces, profe, muchísimas gracias. Bueno, genial. Bueno, chicos, que estén bien y nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Cualquier dudita estamos conectados. Chao, profe, nos hasta vemos. luego. Chao, profe, nos vemos. Que estén muy bien. Chau, profe, profe. gracias. Chao, chao. Chao, profe.